Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite. Saúdos desde os estudios centrais de Canal Rías Baixas. Empezamos con a nova edición de Falemos e hoxe analizaremos a política municipal desde o Concello de Muros dende o punto de vista do Partido Popular con Inés Monteagudo, que nos ven a facer balance desos 3 anos de xestión ou de mandato municipal do bipartito BNG Partido Socialista neste Concello muradano. Estará connosco o xefe da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés, José Flores, que nos ven a contar, entre outras cousas, a facer balance deses 25 anos que leva un hospital que se convirteu nestes 25 anos nun referente de servicios de calidade. Falamos do Hospital do Salnés. Hoxe xa casi empezou con 100 e pico de efectivos hai 25 anos, pero xe son cerca de 500 traballadores, de 500 efectivos que prestan servicio neste hospital comarcal. E a pasada semana se celebraba ese aniversario e hoxe ven a falar de todo iso máis a área sanitaria da Pontevedra, na sanidade, na primeira atención e nos PACs e nos puntos de atención ou na primeira sanidade e tamén de como están marchando as obras e as instalacións ou os equipamentos no complexo hospitalario de Pontevedra. De todo iso falaremos co señor Flores. E abrimos este turno de análisis e de entrevistas para falar do monte, dos incendios forestais. Estamos ás portas do verán e, o ano pasado foi un ano negro non só en Galicia, sino en España, por esos incendios devastadores dos nosos montes. E cando eso se produce, non só se poñen en risco vidas humanas, non só se gastan cartos en extinción, sino que se nos vai moito capital forestal que temos no monte. E falamos de capital forestal, de medio ambiente, de outras moitas cousas. Con iso, hoxe lle damos a benvida e a boa noite ao director xeral de Defensa do Monte, que é Manuel Francisco Gutiérrez, dependente, lóxicamente, esta Dirección Xeral da Consellería de Medio Rural. Muy buenas noches, bienvenido, señor Gutiérrez, ¿cómo estamos? Buenas noches, bien, bueno, muy bien. Lleva usted 4 meses, todavía no hace 5 meses de nombrado en este cargo, pero es usted un veterano dentro de la Consellería y dentro de los incendios forestales y del servicio de la Consellería de Medio Rural. ¿Cómo definimos el plan Pladiga, que es el plan que tiene la Xunta de Galicia o que tenemos en Galicia para la lucha contra incendios en este 2026? ¿Cómo se está preparando? ¿Qué dotaciones tiene? ¿Cuáles van a ser un poco de novedades? Si le parece, empezamos por ahí. Sí, pues el Pladiga fue una actualización la que ha sufrido, porque es un documento que sigue vivo a lo largo del tiempo, y en este año se presentan varias novedades. Unas novedades con respecto a la detección. Vamos a poner una aplicación en marcha gratuita para la ciudadanía para que pueda avisar y que nos ayude a determinar tanto la geolocalización como cualquier mensaje que pueda llegar a través de una app gratuita que se pondrá a finales de junio, principios de julio. Haremos una puesta en marcha. También en la vigilancia vamos a incrementar un 30% la superficie de las cámaras, de la superficie con cámaras nuevas en el territorio, en toda Galicia. Y además de todo eso, respecto a la vigilancia, vamos a tener un nuevo medio aéreo, un avión, que va a ayudarnos a la detección temprana. Nos interesa mucho lo que es la aceleración, la detección y acudir lo antes posible al incendio. Claro. Con respecto a la extinción, también tenemos novedades. Vamos a incrementar en 42 brigadas para reforzar las brigadas que tenemos fijas a lo largo de todo el año. Este año los bomberos forestales han incrementado a 9 meses, una dotación importante, y queremos incrementar. Y además de todo eso, también se incrementan con 6 brigadas de mancomunidades, sobre todo en la provincia de Ourense, que fue efectivamente donde el año pasado sufrió, ¿no? Esto junto con un refuerzo en prevención, de tal manera que se ha incrementado el presupuesto en 25 millones para hacer las fajas secundarias y colaborar con los ayuntamientos de manera que el propietario en aquellas parroquias de alta actividad pueda firmar un contrato con la administración. Es decir, tenemos muchas novedades que creemos que sean interesantes de cara a esta nueva temporada del año 2026. La aplicación es importante porque cuando nosotros estamos dando un paseo, estamos en un monte o estamos en nuestras casas o en nuestro hogar y vemos un incendio, cuando tenemos que geolocalizarlo, posiblemente
no seamos buenos comunicadores. Sin embargo, a través de una aplicación sí que le podemos, es mucho más fácil geolocalizar y avisar, digamos, que desde el teléfono móvil, que hoy prácticamente toda la población disponemos de ellos, ¿no? Efectivamente, es una aplicación muy sencilla en la cual el ciudadano va a poder localizar dónde cree que es el incendio, y luego con eso puede incluso adjuntar una fotografía que también nos va a ayudar a hacer una primera valoración, o incluso un vídeo o grabar un audio. O en observaciones colocar cualquier comentario que nos pueda servir. Y eso va a ser una ayuda fundamental de cara a este año a la detección temprana, que estamos centrándonos en ese verdadero problema de los incendios, que ya viene arrastrándose con una comunicación a través del 085, que se puso en los años 90, que ha dado muy buenos resultados. Hay sitios de mucha colaboración, pero creemos que también tenemos que actualizarnos con la tecnología actual, ¿no? Del momento. Claro, y eso será una buena herramienta, además que van a contar con datos o digamos que ayuda de la IA en el sentido de, digamos que manejar todos los datos que se puedan producir en un momento determinado, y hablo de 112 y de toda la centralización, sino que hay zonas mucho más conflictivas. Hay una serie de zonas que con frecuencia tienen mucha incidencia, es decir, hay mucha intencionalidad, y otras, sin embargo, pues lógicamente por la vigilancia de los propietarios, por una serie de circunstancias, son menos, ¿no? Y entonces ahí también que la inteligencia, digamos que la información, la informática ayude a los servicios digamos que de emergencias y de lucha contra los incendios para canalizar, ¿no? Sí, también efectivamente vamos a tener la aplicación de IA en la detección, de tal manera que las cámaras en ese barrido que hace de 360 va a ir analizando cada píxel y va a detectar si hay diferencia con el píxel anterior. Y eso va a provocar que nos va a mandar un mensaje, y luego de manera humana tenemos que comprobar si efectivamente es un incendio o no. Pero ayuda, pero alerta, va a ayudar, alerta. Nos va a ayudar, todo va a ser ayuda. Y como decía antes, también vamos a poner un plan piloto en la zona de Baixomiño a la hora de formar las comunidades de montes, en este caso la mancomunidad de Vigo-Baixomiño, a la hora de también que nos ayuden a detectar incendios. Estamos muy interesados en la detección, en la colaboración y en la disuasión por parte de los propietarios, en este caso de los comuneros de esa zona. Y iremos extendiendo a más zonas. Claro. Tenemos bulldozers, tenemos aviones, tenemos helicópteros, tenemos brigadas, tenemos medios técnicos. Lo más efectivo para combatir el incendio es llegar lo antes posible. Sí. Si tiene dimensiones el incendio, ya tenemos un problema, ¿no? A ver, efectivamente lo más importante es llegar. Nosotros tenemos unos ratios de llegada francamente buenos. Estamos entre 15 y 20 minutos siempre de llegada del primer medio. Son francamente buenos con respecto a cualquier emergencia. ¿Qué ocurre? Que hay determinadas condiciones meteorológicas o condiciones de simultaneidad, que es una de las características que tiene Galicia, es la simultaneidad. Nosotros no estamos con un único incendio, una única emergencia. Tenemos se van creando, y eso llega a un momento que el sistema puede llegar a colapsar. Y entonces ese colapso es lo que tratamos de evitar, que no llegue a esa ampliación, a esa potencialidad del incendio. Para ello también hemos generado y se ha incrementado una unidad especializada, que es la unidad de directores de extinción, UDEX. Eso se va a aumentar, de tal manera que si el incendio preveemos que tiene una potencialidad o creemos que va a generar un problema a la hora de la extinción, donde tenemos que estructurarlo y distribuir los medios de una manera no tan clásica, sino una manera de un ataque ampliado, de incluso declarar situaciones de peligro ante ciertos pueblos con evacuaciones. Se genera ahí otro sistema en el cual, como ya digo, estamos especializándonos también. Claro. Porque, señor Gutiérrez, ¿por qué hay tanta intencionalidad y mala intencionalidad en provocar incendios una noche o al anochecer en una sierra o en una montaña, en una ladera de monte, con mucha vegetación y con 5 puntos a la vez o 6? A ver, la mayoría de los incendios son de origen humano, ¿vale? Estamos en un 70... Voluntario. En un 70, un 80%. Hay una parte importante
que son lo que llamamos accidentes o negligencias, por mal uso del fuego, porque ha habido un coche que ha tenido un accidente y tal, pero sí que es verdad que tenemos un alto grado de incidencia de intencionalidad. Y ahí los motivos son muchos y distintos. Cada zona, cada territorio tiene su propia motivación. No es lo mismo hablar de un incendio en Rías Baixas que un incendio en montaña o un incendio en Orense. La motivación no es única, sino que está asociada al territorio. No podría decir cuál es la causa única, no podría decirlo, hay muchas. Pero sí que está toda asociada al humano. Sociales, políticas. Sociales, políticas, ritos religiosos. Intereses económicos. Hacerle daño al vecino. Intereses económicos, vandalismo, juegos de niños. Claro, el fuego está asociado a la propia desarrollo humano, a la propia cultura. Entonces hay muchos intereses. Dentro de lo que es la estadística, pues creo que llegamos a 99 motivaciones a causas y no todas están asociadas, repito. Pero bueno, lo que sí, también se creó hace 2 o 3 años una unidad específica de investigación de incendios forestales, la UIFO, que en estos últimos 3 años ha puesto 132 personas a disposición judicial. ¿Para qué? Para decir, estamos detrás del problema. Estamos con cámaras, estamos en el territorio y tenemos toda una red que está trabajando en la sombra detrás e investigando ese problema que hay y que se ha ido bajando. Tampoco hay que ser pesimistas con el número de incendios. Nosotros piense que estamos entre el año 90 y 2000, estamos en 10.000 a 14.000 fuegos al año en toda Galicia. Y el año pasado tuvimos 1.475. Algo bueno se ha hecho desde incendios. Nos quedamos siempre con lo malo, pero claro, algo bueno se ha hecho. Claro. De esos 10.000 o 15.000, el año pasado tuvimos 1.475 fuegos. Y sí que es verdad que hay como un tono pesimista con respecto a los incendios, con respecto a lo que ocurrió el año pasado en Ourense. Pero en Pontevedra la superficie estuvo muy ajustada debido gracias a la colaboración ciudadana y a los equipos de extinción que ardieron 2.000 hectáreas. Y en la provincia de A Coruña ardieron 1.500 hectáreas. Es decir, se concentró en una zona, sí. Pero sí que el resto del territorio tuvo muy buena respuesta, gracias, a la respuesta de los equipos y a la colaboración ciudadana. Porque en muchos incendios en los que yo estuve, la ciudadanía se volcó con cisternas, dando avituallamiento, ayudando, porque el problema al final es de todos, no es solo de la Xunta. Claro, un problema general. Claro, aquí hay unos pocos que son, digamos que los malvados, los que con sistemas de retardo provocan los incendios y cuando empieza el incendio ya él puede estar en su casa o en el bar de al lado, pero lo que genera es no solo destruir el monte, sino destruir el capital, un capital fuertísimo de, vamos, cualquier planta, un pino, un eucalipto o un roble o un castaño. Estamos hablando de 20, 30, 40, 50 años de crecimiento y eso se va, y ese dinero se va y no vuelve, y el propietario tiene que volver digamos que volver a limpiar, a plantar, etc, 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 y ese es un derroche que lógicamente yo no sé cómo una sociedad lo puede permitir, ¿no? Siempre me choca esa situación, lo que pasa es que no hay manera de combatirlo. Bueno, a ver, ya digo, hay datos objetivos en el cual se ha ido reduciendo tremendamente el número de incendios. Yo eso creo que es un objetivo que se ha cumplido entre todos. También significa que tenemos que seguir trabajando en esa línea. Y no hay que olvidar la prevención, evidentemente. Hablaremos de ello. No hay que olvidar la prevención, claro. Pero bueno, si quieren más adelante... Sí, la Fiscalía y también que, digamos que los parlamentos y el Parlamento, tanto los autonómicos como los estatales, que lógicamente deberían de modificar, yo no sé si deberían de modificar la ley fuera más contundente, ¿no? Para facilitar la labor tanto de la Fiscalía como de los equipos de investigación, la Policía Judicial, la Policía, los distintos servicios o la Policía Autonómica, para que las pruebas, lo que pasa es que son difíciles.
A ver, efectivamente una de las cuestiones de lo que es la prueba es difícil, ¿no? Porque ver físicamente a la persona que está o que ha dejado un determinado artefacto, pero aún así, repito, el dato no es malo, bueno, es malo en el sentido que ha habido Correcto, sí, puesto a disposición, ¿no? Claro. Pero el dato no es malo, que en estos últimos 2 años han sido 132 personas que se ha puesto a disposición. Entonces, yo creo que el dato no es malo, aunque cualquier incendio es para pensar, y de hecho cualquier incendio que ocurre tiene una estadística donde se ve la motivación, se ve la causa, estamos siempre detrás, ojo, detrás de lo que está ocurriendo, claro. ¿no? Y sabemos que hay ciertas cosas que se pueden evitar, causas que se pueden evitar. Hablemos de prevención, señor Gutiérrez, hablemos de prevención. La Consejería de Medio Rural y ustedes y la Dirección General de Defensa del Monte están firmando convenios con distintos ayuntamientos, mancomunidades, para, lógicamente, incluso favorecer a los ayuntamientos pequeños o de menos población, de 10.000 habitantes, sí, para que a través de la empresa pública se haga, pues puedan, digamos, que hacer limpiezas, líneas de defensa. Háblenos y explíquenos de estos, porque en nuestra demarcación de Canarias Baixas hay muchos de estos ayuntamientos que están por debajo de los 10.000 habitantes y que son meramente rurales. A ver, este año el convenio ya venía en estos últimos años poniéndose en marcha, pero se incrementó a 25 millones anuales hasta el 2029. Este convenio lo que consiste es para las fajas secundarias, que es decir, que son aquellas que están alrededor de los núcleos, tienen que estar 50 metros limpio de eucalipto y pino, y tiene que tener una serie de trabajos preventivos de cara a si un día hay un incendio, que el incendio no impacte sobre la casa. Este convenio, estos 50 metros, efectivamente, por medio del convenio lo que se consigue es compartir la responsabilidad. Claro. Por un lado, el responsable es el propietario de la finca, es el que tiene que tener limpio. Por otro lado está el ayuntamiento, que es el que define cuál es la franja, qué finca le afecta al propietario o no. Y nosotros ahí es donde entramos a colaborar. Les ayudamos a los ayuntamientos realizando ese plan municipal de defensa del ayuntamiento. Entonces definimos, le ayudamos, y hay en determinados ayuntamientos donde efectivamente en las parroquias priorizadas, que son 276, donde puede el propietario firmar un contrato con SEAGA y con por 410 euros la hectárea, es decir, sobre 1.000 metros, 41 euros, donde puede firmar un contrato con SEAGA y es la empresa SEAGA la que realiza ese trabajo. Pero es optativo, lo puede hacer con SEAGA o lo puede hacer el propietario. O con cualquier otra empresa. O con cualquier otra empresa. La única que usted debe de hacerlo. Efectivamente, antes del 30 de mayo debe hacerlo. Y a partir del 1 de junio nosotros empezaremos a realizar las inspecciones. Esas inspecciones en las cuales también cambió el procedimiento sancionador. Va a haber ahora un procedimiento más acusado sobre el propietario y con multas coercitivas para, si no se desbroza, imputarle el coste del desbroce. Entonces, eso es lo que estamos planteando, porque queremos que no haya evacuaciones, queremos que no haya confinamientos, queremos que no haya riesgo sobre las vidas de las personas. Claro. Eso es lo que queremos. Y con la diseminación... Efectivamente, nosotros tenemos más de la mitad, siempre se dice, pero es verdad, más de la mitad de los núcleos rurales de toda España están en Galicia. Bueno, pues tenemos una situación que se nos puede complicar. Qué bonito paisaje, pero ¿qué riesgos lleva en efectivamente, caso? Efectivamente, ¿no? Exactamente. Ese es un poco. Exactamente. Y... ¿cómo debemos o cómo tiene que hacer la Xunta, o que debiera de hacer la Xunta, o que está haciendo la Xunta con todos, desde Medio Rural y los distintos departamentos, medio ambiente, para gestionar el territorio desde el punto de vista de ordenación forestal, de que no colisionen los intereses de yo como propietario tengo una finca y quiero poner lo que yo quiero, donde yo quiero y cuando yo quiero, y esto sin perjudicar al de al lado, o el vecino de al lado, o la casa de al lado? ¿Qué normativa tiene la Xunta o que está haciendo para que esto tenga más sentido y más orden? Más que normativa, lo que está es ayudando a ciertas acciones de colaboración
y buscar lo que es el paisaje mosaico, que era una tradición que se utilizaba en Galicia por el uso de la tierra. Entonces, hace pocos días la Xunta participó en la formalización de un pastizal y estamos realizando, no a través de la Dirección de Defensa del Monte, pero sí a través de la Consejería de Medio Rural, realizar pasteiros, que significa que son oportunidades de alguna manera donde nosotros podemos tener, si hay un incendio, poderlo parar ahí. Y aparte hay una utilidad, que es la utilización del ganado dentro de ese aprovechamiento del monte y del territorio, y disminuir la biomasa. Eso es una de las cosas que se está haciendo. Por otro lado, también, tanto lo que es la facilitación para utilización de otros usos, como puede ser en la zona en que estamos, de viñedos, pues también nos genera una discontinuidad que a la hora de un incendio podemos tener oportunidad. Y es lo que tenemos que crear, esos paisajes mosaicos que nos dé pues también una biodiversidad, por un lado, y también oportunidades para que el incendio, en caso de haberlo, que no coja grandes dimensiones. Claro, que tenga algo de freno, ¿no? Efectivamente, que tengas posibilidad de o bien que se apague porque no tiene continuidad, o que pierda fuerza, o que pierda fuerza, y también darle una utilidad al terreno, que no cabe duda que tenemos que sacar utilidad a la tierra, ¿no? Porque el monte para Galicia, Galicia, en los 3 millones de hectáreas que tenemos de territorio, 2 son forestales, sí, o de uso forestal, pero las 2 no están ocupadas. No, más o menos una y una, más o menos una y una, sí. Y somos la primera potencia de España, no solo en cortas forestales, sino en industria forestal, en tecnología forestal, y una de las primeras regiones de Europa, creo que somos la 8ª o algo así, pero que nos podemos comparar, con lo cual digamos que la generación de economía y de renta para los propietarios, que el 90 y muchos % son propietarios individuales o comunales, pero que siguen siendo propietarios de la parroquia, propietarios particulares. Aquí los montes públicos es nada, es un 2 o un 3%, creo. Básicamente, sí, un valor muy residual. Por eso. Entonces, aquí estamos hablando de mucho interés, y no solo medioambiental y de paisajístico, ¿no?, sino de renta económica. Hoy precisamente hemos tenido unas jornadas de la industria monte y madera, y lo que nos han dado esos datos. Siempre se hablaba de que el 50% del volumen de madera se cortaba en Galicia. Bueno, pues ya estamos casi en el 60%, creo que el dato era 58%. Madre mía. Es decir, ha ido incrementándose. Y que otro dato que a mí me resultó muy llamativo fue el nivel de negocio. Claro. Se habla de 2.500 millones de euros, lo que produce. Y luego lo que es la primera corta, pero claro, luego el valor de transformación... Luego el valor añadido, sí, pero es que esos 2.500 se lo recibe el propietario del monte. Claro, el propietario del monte. Entonces, es donde tenemos que quedarnos. Y es donde tiene que Galicia impulsar, y porque ahora ahí hay mucho recorrido en el sentido desde poner especies que puedan generar un mayor valor añadido, desde otra utilización de la madera, por ejemplo, hablaron de la construcción y hablaron de la utilización de la madera para muchas cosas que están ahí. Por ejemplo, se está incrementando la utilización de biomasa para el calor de los hogares, por ejemplo, que eso era una cosa que se hacía antes. Bueno, pues ahora mismo la madera tiene un gran uso, independientemente del medioambiental, que eso está ahí, ¿no? Y está ahí para ver. Galicia acabará cobrando renta por atrapar CO2. Pues yo creo que es el camino porque al final tienes un potencial que está transformando sin querer un interés económico sin hacer nada prácticamente, ¿no? Claro. Prácticamente, sí. Con crecimiento, con lo cual estamos hablando de que cuando se quema todo eso. Cuando se quema genera muchos problemas, pero no todo el fuego es malo, ¿eh? No todo el fuego es malo. El controlado, el gestionado. Porque nosotros hacemos quemas prescritas bajo ciertas condiciones donde gestionamos. Para pastos. Efectivamente, donde se gestiona con ciertas condiciones técnicas, en el cual técnicamente está verificado y certificado que eso no es malo para la población. Entonces, yo creo que hay que también distinguir entre el fuego malo y el fuego bueno. Esos incendios que alguna vez se ven en los meses de febrero, de marzo, son quemas que hace la propia administración controlada,
con técnicos, con y zonas acotadas. Efectivamente, donde el propietario nos está diciendo, queremos que esto nos faciliten para que entre el ganado, claro. Queremos que esto que nos lo faciliten para hacer la práctica de la caza, queremos que esto aquí para la protección de este núcleo, queremos hacer una quema prescrita para si llega un fuego que pare. Entonces, no todo el fuego es es la utilización mala del fuego, y el monte, como decía en unas jornadas, no tiene la culpa de que arda, porque parece que le echamos siempre la culpa al monte de que arda. El monte no, el monte solo no arde. Ya, pero bueno, que si el monte está sucio, si el monte el monte no es el jardín, que si de la especie no sé cuánto, a eso me refiero. Claro, el monte no arde, no explota solo. Hay mucha contaminación informativa, pero ninguna especie se quema. Efectivamente. Ninguna especie se planta fuego. Efectivamente. ¿Vale? Ni el monte tiene que ser el jardín de casa. Efectivamente. No, la cuestión es que no hay que ponerle el mechero o la gasolina. No hay que poner un mechero, hay que gestionarlo, hay que trabajarlo. La concienciación social, señor Gutiérrez, yo supongo que programas o reflexiones como estas sí que ayudan, pero ¿en qué le gustaría incidir a la audiencia de Canal Rías Baixas sobre concienciación, prevención? ¿Qué debemos de meternos en la cabeciña los gallegos? ¿El sentidiño común, las cosas bien hechas? Pues ahora, de cara a preparar el verano, es que cada persona que tenga una finca, pues que realmente realice ese trabajo que tiene que hacer y que tenemos que hacer entre todos para proteger, como digo, los bienes de las personas y las vidas. Entonces, que realicen ese trabajo antes del 31 de mayo. Y luego, de cara al verano, que nos ayuden, que disuadan, que ayuden a detectar esos incendios, esos conatos, para seguir trabajando en la línea que he dicho. Verdaderamente mucha colaboración, y creo que es un buen momento para seguir. Eso sería como una especie de actividades inmediatas para de aquí a final del mes y luego de cara a verano. ¿Los retos para los próximos años? ¿3, 4, 5 años? Pues sobre todo meter mucha más tecnología. La tecnología nos va a ayudar muchísimo, porque se está viendo con el reto que se puso a partir del año 17, que parecía en principio una cosa imposible, que era meter cámaras en el monte, nos está ayudando con mucha toma de decisiones a la hora de decidir esa simultaneidad que yo le decía. Cuando usted tiene 2 incendios, ¿a cuál tengo que ir el primero? Claro. ¿A este o a este? Al más urgente. Ahora tenemos las cámaras, hay que ir a este. Ahora estamos incluso metiendo cámaras en los helicópteros. Entonces, cuando llega el primer medio aéreo, sabemos lo que está pasando y lo estamos viendo. También tomamos decisiones. Y eso es donde tenemos que ir, en la toma de decisiones y en la incorporación de nueva tecnología, que está llegando y ya tiene un nivel económico bastante asequible, y podemos minimizar el daño. Sí. Bueno, siempre hay una pregunta complicada, y es que ¿cómo se ha encontrado la primera vez el invitado en esta entrevista y en esta edición del programa de entrevistas que se llama Falemos en este caso Falemos do Monte, da defensa do monte? Pues me he encontrado muy cómodo, la verdad. No me ha parecido una entrevista... Es más el incendio ha sido... Sí, se ha controlado fácilmente, está estabilizado ahora mismo, controlado y en fase de extinción, por decirlo de alguna manera. Señor Gutiérrez, tiene usted, hemos llegado al final del tiempo asignado para este tipo de entrevistas, pero tiene usted un minuto para decir lo que quiera, o decirles lo que quiera a la audiencia de Canal Rías Baixas que tenga en cuenta y presente para este verano que ya empieza estos días, que creo que empiezan a subir las temperaturas estos días. Bueno, pues un poco eso, que el incendio no se genera automáticamente, ni se genera por la culpa no la tiene el monte. Que si entre todos podemos echar una mano en lo que es la prevención, pues eso va a ayudar a que no pongamos en riesgo la vida de las personas. Y luego, por otro lado, de cara al verano, que nos ayuden a detectar que el uso del fuego está totalmente prohibido en verano, que no realicen ni quemas agrícolas, ni quemas forestales, está totalmente prohibido, porque el riesgo sigue ahí. Que tengan precaución, que nos ayuden a detectar, y que, bueno, con ayuda de todos, pues se ha ido viendo cómo se ha ido bajando el número de incendios, cómo ha ido bajando las superficies, y cómo creemos que es un problema que se va a minimizar. No del todo, porque el riesgo siempre está ahí, pero sí que con ayuda de todos podemos ir mejorando
y que sea una Galicia más verde, ¿no? Que en definitiva es lo que todos queremos, que esto pues sea al final, pues tenga otro uso, que es como es el turismo, que la gente viene aquí, ve el verde y, como decían, el verde relaja, ¿no? Es lo que quería decir. Es el mejor paisaje, la mejor venta que tenemos en el norte. Sí. Y la riqueza que tenemos por estar aquí donde estamos y ese valor forestal que nos da todos los años. Señor Gutiérrez, Manuel Francisco Gutiérrez, director xeral da Defensa do Monte de Galicia, ha sido un placer contar con usted en esta edición. Que el verano sea leve y fácil, que será bueno para todos, para ustedes y para Galicia. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión, muchísimas gracias, muy buenas noches, nos vamos a apreciar. Mandos patrocinadores, volvemos un instantiño e recibimos a José Flores, xerente da área sanitaria Pontevedra Salnés, 25 anos do Hospital do Salnés, non o perdan. Moito que contar desta área e do centro do complexo hospitalario de Pontevedra e da, lóxicamente, pois da primeira, da sanidade primeira, da sanidade primaria, dos puntos de detección dos hospitais e dos centros de medicina que temos nos nosos concellos. Así que non o perdan dentro desta tiño, estamos de novo con todos vostedes. Hasta ahora mismo.